Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, dice lo siguiente la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero invitarles, por favor, que me acompañen a orar a nuestro Dios nuevamente para que Él nos guíe esta mañana en la comprensión de su palabra. Mi Dios, Dios bueno, eterno, soberano, Rey del cielo y de la tierra, nadie hay como tú, nadie se te puede comparar, nada se te puede comparar como recién cantábamos. Mi Dios, tú eres tan bueno con nosotros, grande en misericordia y grande en bondad, y has dispuesto esta mañana a hablarnos nuevamente por intermedio de tu palabra. Mi Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, y ese es el clamor nuestro ahora. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que podamos comprender lo que Él inspiró aquí a Marcos, el escritor, con respecto a este relato de lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar. Mi Dios, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, llénanos de gozo y de hambre por conocer más y más tu palabra. Padre, necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Apartado de ti nada podemos hacer. Y te rogamos humildemente que dirijas nuestras mentes y que cautiven nuestros oídos para recibir tu verdad. Mi Dios, nuevamente como pastor, esta mañana te quiero rogar que uses mi vida a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis falencias y carencias. Padre, glorifícate por tu palabra esta mañana, a pesar de mí. Mi Dios, guía mis palabras a explicar, a enseñar de una manera clara, honesta y sencilla lo que tu palabra dice. Y también te ruego, mi Dios, que me ayudes a acallar aquellas cosas que no aparecen aquí. Ayúdame a ser fiel, fiel a tu palabra, para poder enseñarla. Y que tu Espíritu Santo haga todo lo que tiene que hacer, supla mis carencias y mis deficiencias, Padre, para el enriquecimiento de tu pueblo. Mi Dios, gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, muy bien. La prédica de hoy trata de el problema más grande que la humanidad presenta, el problema más terrible que el ser humano puede tener. Y este no tiene que ver con la pobreza, este no tiene que ver con la delincuencia, este no tiene que ver con el calentamiento global o con la crisis climática que muchos aducen. No, este texto habla del gran problema que el ser humano tiene, el que nace desde el principio, desde el jardín del Edén, y es la incredulidad, la incredulidad. Y la verdad es que ese es el cáncer que corrompe este mundo. Ese es el cáncer que no solamente afecta en esta vida, sino por sobre todo en la vida venidera. Y eso es lo que este relato precisamente nos muestra a continuación. En el Génesis capítulo 3, donde vemos la desobediencia de Adán y Eva, lo que inmediatamente concluimos es justamente
ese deseo de desobedecer o esa tendencia que ellos a partir de ese momento comenzaron a cultivar, que era la desobediencia. Pero déjenme decirle que el gran problema no fue ese. El gran problema fue la incredulidad. Recordemos la tentación que la serpiente le hace a la mujer, con que Dios les dijo, no coman de ese fruto. ¿Se da cuenta? Lo que hizo Satanás fue llevar al hombre y a la mujer a dudar de lo que Dios había dicho. Es decir, que no creyeran en lo que Él les había mandado. De manera que el primer pecado no tiene que ver simplemente con la rebelión o la desobediencia. El primer pecado viene de la incredulidad. Y eso es tremendo. Eso es lo que el mundo, el día de hoy sella a toda persona. Amados, la causa de la condenación no es que las personas hacen malas obras, no es que las personas pecan. La causa de la condenación, según Juan capítulo 3, versículo 19, es que la luz vino a este mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. Esa es la causa por las cuales hoy miles y miles se pierden. Miles y miles van a la destrucción eterna por el solo hecho de haber despreciado a la luz verdadera, esa luz que vino al mundo, a Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Dios hombre. Y amados, es tremendo esto, es tremendo y es terrible a la vez, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la incredulidad está arraigada en el corazón del ser humano. Y hoy vamos a estar viendo precisamente esto conforme a los textos que leímos. Ahora, cuando nosotros vemos en nuestra sociedad y de alguna manera comparamos lo que sucedió en aquel entonces en Nazaret, ¿cuál era el lugar donde nuestro Señor Jesucristo llegó? El versículo 1 comienza diciendo, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y cuando habla de su tierra, se está refiriendo a Nazaret, el lugar donde él había crecido. La familia de Jesús era de Nazaret. Recordemos que cuando fue el edicto del censo, ellos partieron justamente cuando se coincidía con la época del nacimiento de nuestro Señor. Ellos fueron a la ciudad de su origen, la cual era Belén, donde David había nacido. Todos los judíos debían volver ahí. Pero ellos vivían en Nazaret. Y luego de ese momento, cuando ellos partieron a Belén, luego ellos volvieron a su tierra, se fueron a Egipto. No olvidemos todo lo que sucedió cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los pequeños de 2 años hacia abajo. Y luego de eso volvieron a la tierra de Nazaret, donde eran oriundos, digámoslo así, y Jesucristo comenzó a crecer en el contexto de la ciudad de Nazaret, una ciudad humilde, una ciudad pequeña. Los historiadores no hablan de Nazaret. En los relatos heroicos del Antiguo Testamento no hay ninguna mención a la ciudad de Nazaret. Los historiadores judíos, incluso del tiempo del Señor Jesucristo, como lo fue Flavio Josefo, nunca se refirió a Nazaret. Nazaret era un pequeño poblado de no más de 200 personas, muy pequeño y realmente insignificante. De hecho, ese es el motivo por el cual el propio Natanael, cuando supo que el Señor Jesucristo venía de allí en Juan 1:45, se relata que él dijo lo siguiente: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y esa es realmente la situación en la cual el Señor Jesucristo nació, en un lugar muy poco conocido como lo fue la Nazaret. Ahora bien, cuando nosotros analizamos nuestra cultura, o la cultura occidental más bien, una de las características es el desprecio que sentimos por lo propio, por lo nuestro. Y eso es algo que está obviamente muy mal, pero es una gran verdad. Siempre despreciamos lo nuestro y preferimos o admiramos aquello que viene de afuera. Por ejemplo, las generaciones más nuevas aman la música en inglés, lo cual no está mal, evidentemente. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el cual el inglés es el idioma prácticamente universal. Si tú quieres saber de todo, necesitas saber inglés. Pero nuestros hijos escuchan música en inglés
Muchos de ellos, los jovencitos, jovencitas, admiran la música coreana, el K-pop, por ejemplo. Totalmente distinto a nuestra cultura, algo totalmente foráneo. Y se desprecia de alguna manera lo que pasa ahora. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la música en nuestro país. En Chile tenemos grandes cantantes, grandes voces que ganan concursos, pero que luego de la fama, luego de ese momento, de la espuma de la ola, son despreciados y poco apoyados por el mismo público chileno. ¿Y por qué? Por el solo hecho de ser chilenos. ¿Qué tienen que hacer? Muchos de los cantantes se van a otros países, por ejemplo a México, y triunfan en México para que recién sean reconocidos en nuestro país. Y eso es algo propio, siempre se desprecia lo que es de uno, o no se le da el valor real de lo que es de uno. Ese amor por lo ajeno y desprecio por lo propio se está normalizando y el Señor no estuvo ajeno a sentir eso. Él tuvo que sentir el rechazo de su propia gente, de la gente de Nazaret. En la antigüedad, queridos, importaba mucho el origen de un héroe, de sus proezas. Incluso era necesario o importante saberlo antes de que él se hiciera conocido. Es decir, qué hacía él antes de ser popular. Si venía de una familia noble, si había hecho algún acto maravilloso previo a ser conocido. Ahora, en este pasaje vamos y analizaremos el desprecio que los habitantes de Nazaret, los los que vieron el crecimiento del Señor Jesucristo, quienes conocían a su familia, quienes, donde Él se preparó, donde Él formó lazos con personas, donde generó amistades. Y vamos a ver cómo es que Él experimentó ese desprecio y esa desazón. Ahora bien, si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, que a nosotros nos desprecian, no es tan terrible. Muchas veces nos pasa a nosotros, muchas veces nos sucede que estamos en un lugar, crecimos en un lugar, en un barrio, nos rodeamos de personas que conocieron nuestro comportamiento, que compartieron con nosotros, convivieron con nosotros y de pronto nos volvemos a Cristo, nuestra vida cambia y volvemos a ese lugar y las personas dicen, bueno, oye, yo conocí a esta persona cuando era así y cuando era así. Y nos desprecian, muchas veces desprecian nuestra fe porque ellos creen conocernos. Claro, ellos conocen al viejo hombre o la vieja mujer, a la vieja naturaleza, pero no conocen a la nueva persona nacida en Cristo y por ese motivo es que muchas veces se desprecia, nos desprecian. Pero el hecho de que nos desprecien a nosotros no tiene mayor trascendencia que una desazón personal propia de cada uno, pero que despreciaran a Jesús tenía una trascendencia eterna. Y esta era que esta incredulidad y este desprecio les llevaría a una eternidad apartadas de Dios. En este texto nosotros vamos a estar viendo dos cosas importantes. El título de la prédica es El camino de la incredulidad. Y hoy vamos a estar viendo dos pasos de la incredulidad. El primer paso es la admiración y el cuestionamiento. Ese es el primer paso que analizamos y vemos en este pasaje. Y el segundo paso es escandalizarse y no creer. Entonces el primer paso es la admiración y el cuestionamiento y el segundo paso es escandalizarse y no creer. Ahora, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a profundizar, a escarbar en este relato, es poder comprender que muchas veces las personas tienen una visión errada de Jesús. Ven a Jesús prácticamente como un hippie, como un hombre errante que andaba entre los pueblos hablando de amor y de paz. Pero honestamente, cuando tenemos un conocimiento, un entendimiento de las escrituras, esto es ajeno totalmente a la verdad. Jesús era un hombre ordinario, no era un hippie, no era un vago, no era alguien que simplemente andaba hablando de amor y paz. Él creció en una familia humilde, con necesidades. Y de acuerdo a lo que aparece en este texto y lo que nosotros inferimos de la tradición y de la misma, del mismo Nuevo Testamento, eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de comenzar su ministerio público fue bastante dura. Muchos se preguntan por qué razón él no apareció sino hasta los 30 años. Y una de las respuestas es que obviamente
Desde la perspectiva teológica, los sumos sacerdotes, o perdón, los sacerdotes comenzaban a servir a la edad de 30 años en el servicio a Dios. Probablemente esa era una de las razones teológicas por las cuales Jesucristo comenzó su ministerio público a la edad de 30 años. Pero hay otro, otro detalle no menos importante, y este tiene que ver con su entorno y su propia familia, el lugar donde él creció. Lo que podemos inferir del relato de los evangelios es que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y José ya estaba muerto, es decir, su padre adoptivo, quien lo había criado, ya había muerto, ya había muerto. Y por costumbre, el hijo mayor de la familia debía hacerse cargo de su madre y de sus hermanos si es que los tenía. Ahora, este texto menciona algo importante y muy distinto a lo que la tradición católica romana señala. Este texto dice que Jesucristo tenía hermanos y los menciona por su nombre. Tenía 4 hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón. Y aparte de eso, tenía hermanas. O sea, el plural nos indica que por lo menos tenía 2. O sea, la familia de Jesús estaba constituida por lo menos de 8 personas, por lo menos de 8 personas. Y él tenía la responsabilidad, como el hijo mayor de la familia, de hijo de una madre que había enviudado, hacerse cargo del sostenimiento de su familia. Una de las razones, desde la perspectiva terrenal, por la cual nuestro Señor Jesucristo no comenzó su ministerio antes, fue porque él tuvo una gran responsabilidad, y esta fue la de sostener económicamente a su familia, a su madre y a sus hermanos. Por lo menos 4 hermanos y 2 hermanos, o sea, tenía 6 hermanos por lo menos. No sabemos, quizá tenía más, quizás había más hermanas, quizás habían 3, 4, pero lo mínimo que podemos nosotros concluir es que tenía 6 medios hermanos. Y él se hizo responsable de ellos. ¿Y cómo lo hizo? Mediante el oficio de la familia. En aquel tiempo, la costumbre señalaba que un hijo debía seguir con el oficio de su padre. En este caso, José era carpintero y nuestro Señor Jesucristo se convirtió en un carpintero. Este no es la carpintería a la que se refiere acá esta expresión, no es la que nosotros nos imaginamos hoy, donde obviamente existen muchas herramientas para poder llevar a cabo las labores distintas de la carpintería. No, todas las herramientas eran manuales, fabricadas por ellos mismos, y aparte de eso, no solamente era exclusivo a la carpintería, también tenía que ver con la construcción. Era un oficio bastante común, poco remunerativo, y que lo único que garantizaba diariamente era cansancio y sudor a quien lo ejercía. Esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se preguntan por qué no sabemos nada de Jesús niño, cuando él era niño. Hay unos relatos que son apócrifos que mencionan que Jesús cuando niño de barro convirtió barro en aves y creó aves. Y todos esos relatos son obviamente falsos, que tratan de alguna manera de mostrar aventuras de Jesús antes de ser conocido, como lo hacían la cultura griega, por ejemplo, que le inventaba historias previas a sus héroes. Pero el Señor no tenía una historia previa, él era un hombre común y corriente, fue un muchacho común y corriente, pasaba totalmente inadvertido, y en su labor y en su trabajo era un oficio común y corriente. Y eso es lo que nosotros vemos. Él tuvo la responsabilidad de alimentar 7 bocas. Él trabajó, él no era un hippie errante, él era un hombre trabajador, un hombre de esfuerzo. Por eso él puede comprendernos a nosotros, porque él también tuvo que pagar con la consecuencia del pecado de Adán, cuando Dios señala que espinas y cardos les iba a florecer a la tierra y que con el sudor de su frente comería todos los días de su vida. El Señor Jesucristo experimentó eso. Él no fue un hippie, él fue un hombre trabajador, un hombre esforzado, que tuvo que sacar adelante una familia con 7 integrantes aparte de él. O sea, saquémonos de la mente esa idea errada del Jesús hippie, porque él fue un hombre trabajador,
un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque experimentó lo mismo que nosotros, pero sin pecado. De manera que esa fue la vida de nuestro Señor. Esa fue su vida. Él creció en Nazaret, fue un niño común y corriente, un joven común y corriente, que tiene que haber aprendido el oficio de la carpintería de su padre. Pero aquí vemos cómo es que él vuelve, ya iniciado su ministerio, un tiempo más o menos considerable, vuelve a su ciudad de origen. Esta sería la que aparece aquí en Marcos, la segunda vez en la cual él vuelve a Nazaret. La primera aparece descrita en Lucas capítulo 4, cuando él se dirige a la sinagoga y él lee el rollo, y cuando dice esta palabra se ha cumplido hoy día delante de sus ojos, en el momento en el que él dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha puesto para dar libertad a los cautivos, ese texto de Isaías. La gente se escandaliza en ese momento e intenta matarlo, intenta despeñarlo. Eso es lo que sucedió, lo que sale descrito en Lucas capítulo 4. De manera que ese pueblo ya había sido hostil con él. Pero esta es la segunda vez la cual él va a su pueblo, pero esta vez lo hace acompañado por sus discípulos. Ellos estaban ahí porque tenían que aprender cómo era que Jesús era admirado, pero también cómo Jesús iba a ser rechazado. Y eso es parte del discipulado. Nosotros, amados míos, vemos que Jesús es recibido con solicitud por algunos, pero es rechazado por otros. Nosotros, nuestras propias vidas como emisarios, como mensajeros del Evangelio, muchas veces son recibidas con mucha avidez, pero otra vez somos repudiados precisamente por ser cristianos, por ser creyentes, por creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Sus discípulos tenían que saber eso, tenían que saber que luego de la gran verdad y poder que emanaba de él, también había una respuesta negativa frente a lo que el Señor Jesucristo hacía. Ahora, revisemos lo que había acontecido previamente, lo que vimos las semanas anteriores. El Señor Jesucristo se dirige a una orilla del lago, al otro, y hay una gran tempestad. ¿Se acuerdan de eso? La barca comienza a tambalear, él hace callar el mar y el mar obedece. Ellos se preguntan, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Luego llegó a la ciudad de Gadara, donde salió al encuentro este endemoniado, poderoso, que nadie podía resistir, pero el Señor Jesucristo llega y le hace callar y expulsa a esa legión de demonios que estaban dentro de él. Posterior a eso, vuelven a otro extremo del lugar. Jesucristo comienza a enseñar, las multitudes se agolpan, llega un hombre llamado Jairo que le dice, mi hija está enferma, necesita de tu ayuda, la hija muere, y Cristo la resucita, no sin antes haber sanado a una mujer de una enfermedad crónica que había tenido flujo de sangre, una menstruación prolongada por más de 12 años, la cual la dejaba ella en una condición de inmundicia ceremonial. Y el Señor Jesucristo también la sana, simplemente con el hecho de que ella le tocó. Vemos a Jesús y su poder, vemos cómo la gente cree en él, vemos esta gloria maravillosa de las señales que él puede hacer: resucitar muertos, sanar flujos de sangre, echar fuera demonios, calmar la tempestad. Pero aquí él ahora se dirige a su tierra, donde le conocían, y allí se encontró totalmente impotente. El relato nos dice que el Señor no pudo hacer muchos milagros ahí. Y vamos a ver un poquito más adelante cuál era la razón de eso. Ahora bien, amados míos, lo primero que hace cuando llega a la sinagoga es que él va a enseñar. La costumbre de nuestro Señor Jesucristo era justamente esa: enseñar, enseñar. Marcos se caracteriza no por relatar las enseñanzas de nuestro Señor, sino por repetir innumerablemente que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centraba principalmente en la enseñanza. Quien más hace menciones de la enseñanza de Jesús es precisamente Marcos, aunque no la registra en el relato, pero es quien más señala que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Ahora bien, él llega, y como era la costumbre de él ir a la sinagoga, donde se reunían el día de reposo, y él comienza a enseñar. Y la respuesta de las personas fue la siguiente. El texto relata que se admiraban. Se admiraban. Aquellos que un poco tiempo atrás intentaron despeñarlo, nuevamente lo van a objetar. Y se admiraban. Esa palabra, admirarse,
tiene el sentido de hacerlo de tal forma que casi se pierde la compostura mental. O sea, están la observación que están realizando Jesús y al escucharle, ellos quedan totalmente desconcertados por quién estaba diciendo eso, cómo lo decía y quién era. Y por ese motivo es que ellos comienzan a escandalizarse. Ellos lo habían visto crecer. Ellos no habían visto probablemente una mayor capacidad en él cuando fue pequeño. El Señor Jesucristo fue un muchacho totalmente común y corriente. Ahora bien, el cuestionamiento que les hacen es, eh, es bastante interesante. La primera pregunta que le hacen es ¿de dónde sacó estas cosas? La primera cosa que ellos se preguntan, ¿de dónde sacó esas cosas? La traducción del lenguaje actual dice ¿dónde las aprendió? A eso se refiere. ¿Dónde aprendió estas cosas él? Si él estuvo con nosotros, creció con nosotros, estaba todo el día con su padre en el taller, trabajando. ¿De dónde aprendió las cosas que está diciendo? ¿De dónde? La segunda pregunta es ¿de dónde sacó su sabiduría? ¿De dónde provenía esa sabiduría? ¿De dónde sacó el conocimiento que tenía? Si ahí tenían escuelas rabínicas, pero él no había asistido a ninguna de ellas. ¿Cómo era posible que este hombre tuviese esa sabiduría? ¿Dónde estaba antes? Ellos no la vieron. Ellos no se habían dado cuenta y se sorprendieron. El problema es que no se sorprendieron gratamente, sino que se sorprendieron de mala manera. La tercera pregunta, ¿de dónde salieron esos milagros que hizo? Eso es lo que dice la Biblia textual. ¿De dónde salieron los milagros? La NTV lo dice, ¿de dónde sacó ese poder? Eso es lo que se preocupan ellos. ¿De dónde sacó este poder? El gran problema, queridos, es que ellos reconocían que tenía algo que dar, reconocían que en él había sabiduría, reconocían que en él había poder. El gran problema es que no reconocían que ese poder, esa sabiduría y esas cosas provenían de Dios el Padre, del Dios de Israel, del Dios de Judá. Y eso es lo que pasó en la vida de estos hombres que estaban tan acostumbrados a oír el mensaje de Cristo. Uno de los grandes problemas que pasa en nuestra cultura, amados, es que estamos demasiado familiarizados con Cristo. Nos pasa a nosotros primeramente. Muchas veces nuestra fe es débil porque estamos tan acostumbrados a oír de Jesús, de sus milagros, pero qué poco creemos en ellos, qué poco vivimos en eso. Y la familiarización, lo cotidiano puede ser fatal, porque vamos perdiendo la conciencia de quién es el Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo sanó mancos. A ver, sanó un manco. ¿Sabe usted lo que significa que sane un manco? Que sane un manco significa que a alguien que no tenía mano le aparece una mano nueva. ¿Usted ha meditado en lo tremendo y maravilloso que es un milagro de ese tipo? El Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Ella estaba muerta. Estaba muerta. La trajo de vuelta a la vida. ¿Y nosotros qué decimos? No, Jesús es bueno, Jesús tiene poder, pero realmente al conocer, al entender y ver que realmente son verídicos estos acontecimientos, ¿produce fe en nosotros? ¿O no será de pronto que el escuchar redundantemente esto, el leer redundantemente esto, genera que haya cierto grado de naturalidad en la palabra de Dios y que en vez de ser personas totalmente susceptibles a la fe, seamos incrédulos? ¿Qué le dijo el Señor a Jairo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de Jesús, a oír de Jesús, que no podemos reconocer su poder.
Estamos tan familiarizados con Él que lo despreciamos, que despreciamos su poder. Hermanos, es increíble ver la cantidad de incrédulos que hay dentro de las mismas iglesias que se llaman cristianas. Y es peor, porque la condición del incrédulo de dentro de una iglesia acarrea mayor condenación para él o para ella. Es increíble la incredulidad que existe en el pueblo de Dios. No vemos cosas maravillosas. No porque Dios haya cesado de hacer cosas gloriosas, porque Él las sigue haciendo. Hebreos 3:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. ¿Por qué razón no vemos el poder de Dios? ¿Por qué razón nuestros corazones no son avivados, no son despertados? ¿Por qué no buscamos a Dios más intensamente? ¿Por qué tenemos poca fe? Porque no creemos. Porque no creemos como deberíamos hacerlo. Porque nuestra fe es más parecida a la religiosidad de los fariseos que a una total y completa dependencia del Señor Jesucristo. Hoy oramos por los enfermos y no pasa nada. Sabemos que Dios es soberano y que finalmente Él da la última palabra. Pero el problema no está en el resultado, el problema está en cómo oramos. ¿Estamos orando realmente con fe? ¿Confiando en el Señor? ¿Derramando nuestro corazón? Porque el resultado no depende de nosotros, el resultado depende de Dios y de su soberana voluntad. El tema es cómo lo hacemos nosotros. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que precisamente sale mencionado acá, como Jacobo, dice que aquel que duda, dice que la fe es anulada por aquel que duda. Porque aquel que duda es como la ola que es llevada de aquí para allá. Queridos, amados, hay mucha incredulidad en nosotros porque estamos tan familiarizados con Jesús, con el Evangelio probablemente, que perdemos esa esperanza en el poder sobrenatural que Dios tiene. Y vivimos con los pies demasiado puestos en la tierra, en realidad enterrados en este mundo. Y perdemos la objetividad de lo espiritual. Ellos se asombraron. Ellos cuestionaron. Hoy, todavía, Dios obra poderosamente con señales y prodigios. Quizás no en este lado del mundo, porque estamos tan racionalizados nosotros que para nosotros es difícil poder ver el poder de Dios de una forma tan espectacular. Pero en otras naciones, en otras culturas como las de África e India, todavía hay testimonios de que Dios sigue obrando milagrosa y poderosamente con gran frecuencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen evidentemente otra visión de lo espiritual. Ellos tienen otra visión de lo espiritual. No están tan inundados con el escepticismo como nosotros lo estamos. Ahora bien, ellos evidencian esto. Hay musulmanes a los cuales han tenido sueños donde el Señor les llama a conocerle. Y ellos van, se acercan a algún cristiano y se convierten, porque tuvieron una visión, tuvieron un sueño que les llevó hacia Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros en Occidente? Decimos, no, Dios no puede hacer eso. Eso no es real, eso es verdad, eso es... No, Dios no obra así ahora. Ese es nuestro problema, la falta de fe, la incredulidad. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a Jesús que despreciamos el poder que el día de hoy Él sigue teniendo y que tendrá por siempre. Ellos despreciaron al Señor. Ellos despreciaron al Señor. Y eso fue lo que produjo primeramente admiración y cuestionamiento. Muchas veces las personas que también están familiarizadas con el cristianismo o con el catolicismo romano
Les pasa lo mismo, les pasa lo mismo. Jesucristo para ellos es muy divino, es demasiado bueno, demasiado poderoso, que en realidad prefieren no acercarse a ese Dios o a ese hombre muy divino. En este caso, ellos lo veían demasiado humano. Ellos veían a Jesús demasiado humano en Nazaret. Lo despreciaron porque era un carpintero simplemente. No necesitaba mayor atención. Pero ellos estaban despreciando al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios. Amados míos, muchas personas también están tan familiarizadas con la religión, creen que conocen a Jesús. Muchos están en el catolicismo romano, prendiéndole velas a los santos. Ellos creen que conocen a Jesús, pero no le conocen. Ellos todavía oran a la Virgencita creyendo que ella les ayudará e intercederá delante de Jesús. Ellos creen conocer a Dios, pero no le conocen. Están familiarizados con Jesús, porque tal vez crecieron escuchándole, escuchando sobre Él, escuchando las historias de Él, pero no le conocen. No le conocen, porque el estar cerca de Jesús no te garantiza creer en Él. Y eso es terrible. Las personas más buenas, ética y moralmente correctas, que no son cristianas, que no siguen a Cristo, que no son discípulas del Señor, son las que están más lejos de Él. Y es terrible. Personas que creyendo conocerle, no están en Él. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 21 y 22, que no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué le va a responder Él? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Hay muchas personas que creen que conocen al Señor, pero no le conocen. Y necesitan conocerle. Necesitan conocerle de verdad. Los nazarenos creían que conocían a Jesús, pero cuestionaban su poder, su sabiduría, porque lo despreciaban. Y eso nos lleva al segundo punto, el que aparece descrito en el versículo 3 al 6. El segundo paso del camino de la incredulidad es escandalizarse y no creer. Fíjese en las palabras de estos hombres. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No está también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La causa del escandalizamiento de estos hombres eran que Jesús no era más que un carpintero. No era más que un carpintero. ¿No es este el carpintero? Esas palabras, esa expresión, hermanos, son despectivas. ¿No era el carpintero este? El carpintero, como les comenté hace un rato, no era el que nosotros pensamos o vemos el día de hoy. El carpintero de ese tiempo es más parecido al maestro Chasquilla de nuestros días. El carpintero era aquel que no solo trabajaba en madera, sino que también en piedra y también trabajaba con metales. Se dedicaba a la construcción, a la reparación de algunas cosas. Esa era una de las labores que tenían los carpinteros. Y ellos se escandalizaban por eso, porque simplemente Jesús para ellos era un carpintero, el maestro Chasquilla. Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia a mediados del siglo II, afirmó que Jesús fabricaba arados y yugos. Eso es lo que hacía, arados y yugos.
Los arados eran estas cosas de madera que se empleaban para hacer las melgas, para hacer los surcos en la tierra, para luego plantar la semilla. Y el yugo era aquella vara de madera que se formaba, se esculpía, ¿cierto? Se tallaba más bien para poner encima de los animales que acarreaban ese arado. Además de utensilios para la agricultura y la ganadería. Parece probable que hubiera aprendido a construir y a reparar mobiliario doméstico como mesas, sillas, camas, armarios. Todas esas cosas hacía el Señor Jesucristo. Esa era su labor. Y la gente lo despreciaba simplemente porque él era un carpintero. Un carpintero. Este carpintero habla estas cosas. Este es Jesús. Este es el Hijo de Dios. El carpintero. Amados, el Señor Jesucristo es el carpintero. Y es maravilloso, en realidad, cuando lo pensamos bien, que Él haya escogido este oficio para venir y desempeñarse en este mundo. Porque evidentemente Él lo escogió. Juan Carlos Rail, el obispo, dijo lo siguiente: hay algo maravilloso y sobrecogedor en este pensamiento. Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, él, sin que nada se hizo de lo que fue hecho, es el Hijo de Dios mismo. Adoptó la forma de un siervo y comió el pan con el sudor de su rostro como trabajador. Este es verdaderamente el amor que sobrepasa todo entendimiento. Aunque era rico, sin embargo, por nosotros se hizo pobre. Tanto en la vida como en la muerte se humilló para que por medio de él los pecadores pudieran vivir y reinar eternamente. Este es el carpintero celestial. Ese hombre carpintero que todos despreciaban era aquel creador del universo. Y fíjese, aquel creador del universo se convirtió en un creador de artefactos aquí en la tierra. Y aquel reparador de nuestras vidas, destruidas por completo a causa del pecado. Él vino a arreglarnos, pero no poniendo parches, sino que haciéndonos de nuevo, haciéndonos nueva criatura. Ese es el carpintero de Nazaret. Ese es el carpintero acostumbrado a trabajar con piedras, a trabajar con metales y a trabajar con madera. Toda su vida lo hizo así, toda su vida, y terminó su ministerio también trabajando con madera, siendo colgado de un madero en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y los míos. Ese es el carpintero de Nazaret. Ese es el carpintero de Nazaret. ¿Tú lo despreciarás también por ser un carpintero? ¿Tú también dudarás de dónde vienen sus actos, sus prodigios? ¿Por ser el carpintero? Ellos no creían en Jesús. Lo despreciaban. ¿Acaso no este carpintero, hijo de María? Lo más probable que esa alusión haya tenido el sentido de mostrar o comprobar que precisamente José ya había muerto, porque normalmente a los hijos se les consideraba o se les nombraba como hijos de el padre. Por ejemplo, Pedro, hijo de Jonás, aparece descrito en ese tiempo, o Jacobo, hijo de Alfeo. Pero en este caso ellos llaman a Jesús, hijo de María, haciendo alusión muy probablemente a la muerte de José. Es decir, este carpintero, hijo de una viuda. ¿Acaso no están sus hermanos acá con nosotros? ¿Acaso no conocemos a su hermano? ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Quiénes eran? Aquí aparecen sus nombres descritos. Sus nombres descritos eran Jacobo y José, los primeros dos hijos de María, luego de haber tenido Jesús. Porque recordemos eso, el catolicismo romano que enseña que María terminó siendo virgen, murió siendo virgen, pero el relato bíblico mismo nos enseña que Jesús tuvo más hermanos luego de que él nació.
Los dos mayores, Jacobo, José. Fíjense en los nombres, Jacobo, José. Jacobo viene de Jacob, Israel. José, el gran patriarca, el que fue entregado, el más importante, el que salvó a su pueblo. Esto nos muestra de la salvación, de la salvación. José y María sabían que Cristo era el Señor, sabían que Jesús era el Cristo, y ellos en el nombre de sus hijos que le seguían mostraban que ese primogénito iba a cumplir la redención de Israel. Pero en el nombre de los otros dos hermanos de Jesús, de los dos menores que aparecen descritos acá, Judas y Simón, se muestra otra realidad que tal vez no lo había notado. Antes de que Jesús naciera, unos cuantos años antes, los líderes macabeos habían dado libertad al pueblo Israel del yugo de los griegos, de los griegos. Y los líderes de estos macabeos, que así se llamaban, no era como los macabeos que nosotros creemos hoy, es así, esa nación se le llamaba, o sea, no a esa nación, a esa familia, se le llamaba los macabeos, y el nombre de esos, de esos, de los dos líderes era justamente Judas y Simón. O sea, en el nombre de los hermanos del Señor, nosotros vemos representada la esperanza de María y de José y María. La esperanza de el libertador que traería paz y que traería bendición al pueblo de Israel. Jesucristo tenía hermanos. ¿Acaso sus hermanos no están con nosotros? Ellos despreciaban a Jesús porque conocían a sus hermanos. Después dice acá, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Eso implicaba que probablemente las hermanas de Jesús se habían casado con personas que vivían en Nazaret. Por tanto, ellas todavía vivían en Nazaret. Y eso hizo que estos hombres despreciaran al Señor Jesucristo. Ellos despreciaron al Señor Jesucristo. En realidad en él no había nada especial. La gente de su generación no lo vio especial. Lo mismo señala Isaías capítulo 53 de manera profética, diciendo lo siguiente en el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús no tenía ningún atractivo. Por esa razón es que su propio pueblo lo despreció. Pero por medio de su vida, Dios estaba cumpliendo una profecía. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Dios le dijo al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y esta es una alusión directa que Dios está haciendo del Mesías. Y precisamente la palabra se cumplió. En medio de ellos vino un profeta. El problema de los nazarenos es que ellos no le escucharon. Ellos lo despreciaron. Ellos lo despreciaron. Y ese es el gran problema de la incredulidad. Muchas personas, no prácticamente la mayoría, tropiezan con la persona de Jesús. Romanos capítulo 9, versículo 33, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tristemente estos hombres fueron avergonzados porque no creyeron en él. Lo despreciaron por el hecho de ser carpintero, por el hecho de conocer a sus hermanos y porque sus hermanas incluso todavía vivían ahí. Amados, la incredulidad hace eso. La incredulidad cuestiona. La incredulidad cuestiona. En Juan capítulo 6, versículo 42, las personas que oían a Jesús hablar, enseñar, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Le cuestionaban por el hecho de conocer a su familia, porque la incredulidad hace cuestionar. Amados, ellos se escandalizaban.
dice el texto. Escandalizarse tiene el sentido de llenarse de aversión y de repugnancia por alguien o por lo que le produce rechazo. Ellos se escandalizaron de tal manera, de tal forma, que les producía aversión la persona de Jesús. Qué tremendo, qué tremendo. Así se cumple la palabra de Dios que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, que nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Eso es la persona de Jesús para el incrédulo. No hay nada más terrible que la incredulidad, amados. No hay nada más terrible que la incredulidad. Juan Carlos Riley dijo: vigilemos nuestros corazones en cuanto a la incredulidad. El corazón y no la cabeza es la sede de su misterioso poder. No es ni la necesidad de evidencia ni las dificultades de la doctrina cristiana lo que hace que las personas sean incrédulas. Amados, ten cuidado tú personalmente de la incredulidad, porque el peor problema que el ser humano tiene es la incredulidad. ¿Acaso Tomás no había estado con el Señor? ¿Acaso Tomás no había visto todo esto que aconteció y que hemos relatado? Él lo vivió en primera persona. Pero Tomás fue un incrédulo, que cuando le dijeron que el Señor había resucitado, dijo: si no tocare su costado, si no tocare sus manos, perdón, no creeré. Un discípulo incrédulo. Tú también puedes ser un discípulo de Cristo y ser incrédulo. Pero lo que es peor, muchas personas creen que creen y son verdaderos incrédulos. Dios le da la oportunidad a todos de creer. El llamado del Evangelio es un llamamiento general. Sabemos que hay un llamamiento eficaz, pero también hay un pronunciamiento para toda persona, una invitación a toda persona. Pero lo que frena esa invitación y lo que produce la condenación precisamente es la incredulidad. El Evangelio, la persona de Cristo, es un ofrecimiento a toda criatura. Juan Calvino dijo: dado que ningún hombre está excluido del acto de invocar a Dios, la puerta de salvación está abierta para todos los hombres. Ninguna otra cosa nos retiene de entrar en ella, excepto nuestra propia incredulidad. Ellos no creyeron en el Señor. Ellos no creyeron en el Señor. Y por no creer en el Señor, estaban condenados. La respuesta ante la incredulidad de estos hombres delante del Señor Jesucristo fue asombro. El Señor se asombró al ver la incredulidad. Y es interesante esto, porque es en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente 2 veces se dice que Jesús se asombró. La primera vez que se asombró, lo hizo por la fe de un centurión romano. La fe de un centurión romano causó asombro en el Señor. Pero curiosamente, la incredulidad de su propio pueblo causó asombro también en el Señor. El Señor se asombró al ver esta incredulidad. Amados, tenemos que tener cuidado. Un autor dijo: la familiaridad puede cegarnos a la grandeza y la gloria de un Salvador si no tenemos cuidado. La pregunta es, amados míos, la pregunta es, si usted viviera en el tiempo del Señor, si usted hubiese estado ahí en Nazaret, ¿habría creído en Cristo? ¿Habría creído en aquel carpintero cuya familia conocía? ¿Habría seguido a Jesús? El gran problema, amados míos, es la incredulidad. Muchos dicen: yo conozco a Jesús,
pero no creen en Él. Muchos dicen, yo fui a un colegio católico, a mí me enseñaron las monjas o a mí me enseñaron los curas, yo conozco de Jesús, pero no lo conocen, no lo conocen. Muchos dicen, no, yo tengo una grutita en mi casa, fuera de mi casa, tengo una virgencita, le prendo velas todos los días, pero no le conocen, no conocen a Jesús, no le conocen, no creen en Él, porque si creyeran en Él, le seguirían, se humillarían, reconocerían sus pecados y se volverían a Él. Amados míos, reflexionemos sobre nuestra fe. Reflexionemos si realmente creemos en el Señor o no. Tengamos cuidado de que lo cotidiano de la fe, lo cotidiano del cristianismo, lo cotidiano de ser discípulo del Señor, no forje incredulidad, sino fe en nuestras vidas. Amados, no dudemos de este carpintero. No dudemos de este carpintero. Porque este carpintero celestial es el mismo que con sus manos formó, regó esos árboles que fueron cortados, tallados y modelados para hacer una cruz y para clavarla en él. El creador del cielo y de la tierra se hizo carpintero, un humilde carpintero, para darte salvación, muriendo en un madero que él mismo había creado, que él mismo había formado. Amados, reflexionemos en nuestra fe. Si oyereis hoy su voz, dice el escritor de Hebreos, recitando el Salmo, no endurezcáis vuestro corazón. Queridos, no endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón. Creamos en Cristo. Creamos en Él. Sigámosle a Él. Que ese carpintero humilde sea nuestro Salvador y nuestro Redentor. Le invito a que podamos orar al Señor. Padre bendito, gracias. Muchas gracias, mi Dios.